Entonces, mis hermanos, vamos a tomar la palabra en estos momentos. En un pasaje muy conocido por todos nosotros. Según vamos a tomar el segundo de Timoteo 3:16. A veces confundimos el 3:16 con ¿cuál? Con el de Marcos, porque de tal manera siempre se confunde a veces por esa manera. Dice de esta manera, pero yo saco mi celular porque a veces me llaman y yo no está aquí. Claro, el Señor dice clama, yo te responderé. Entonces lo voy a colocar acá por si hay. Dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuando hablamos de toda la escritura es todo este libro, ¿sí? En Apocalipsis 22 dice que si hiciera lo que está escrito en este libro, sería salvo. Entonces cuando dice este libro, dice uno, pues el libro de Apocalipsis, yo con Apocalipsis tengo nomás. Pero es el que a veces menos entendemos, pero con ese tenemos. A veces lo que menos entendemos es lo que más nos llega a nuestro corazón. Porque no lo entendemos el por qué pasa, por qué sucede, por qué se habla sobre esos temas. Entonces, como no los entendemos, pues le ponemos más interés, ¿no? A veces al muchacho, al joven, al que menos dice que lo entienden, es al que se le pone más cuidado. Y el otro dice, pero a mí no me ponen cuidado. Es que yo ya no soy el consentido, la consentida, no me ponen cuidado. Pero es que usted entiende todo, usted es más maduro, usted ya, mejor dicho, entonces toca es al que no entiende, al que las cosas son más difíciles, puede ser. Eso es lo que casi hace la humanidad, le pone más cuidado a esa parte. No es porque se quiera más o menos, porque por eso dice que de tal manera nos amó a todos, ¿sí? Pero tiene sus preferidos, porque ahí estaba Juan. Pero nos amó a todos, ¿sí? Entonces por eso toda la escritura es eso, inspiración de Dios para mostrarnos a nosotros todas las cosas. Pero hay un algo más maravilloso. Bueno, vamos a mirar. Vamos a ver. ¿Quién tiene un versículo para el día de hoy? Voy a decir uno rápido. Uno solo. Amén. Amén. ¿Cómo? Perdón. Amén. Bueno, vamos a tener estos tres. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Hermano Miguel, es su versículo. Hermano Enrique. ¿Cuál fue? No, el mismo. Ahora mi hermano, ¿qué quiere decir ese versículo? Más respuesta va a tener de entre más busque el Señor Jesucristo. Su versículo, mi hermano Héctor. Explíquenos su versículo. ¿Qué quiere decir ahí la palabra? Hay un solo Dios creador, así pueden haber muchos dioses.
Amén. Hermano Custodio. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora voy a pedirle el favor a quién puede ser. ¿Quién alzó la mano? ¿Ninguno alzó la mano? Bueno, hermana Andrea, está bien, ya que está tan deseosa de decir, bueno, hay tres partes que ellos dieron de la palabra del Señor. ¿Y eso qué le hace entender a usted de esos tres? Y de acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita. El primero se lo perdió, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cada uno de ellos dio un versículo. Amén. Vean, mis hermanos, lo que acabamos de hacer, algo maravilloso, es lo que está escrito, nada más sino lo que está escrito, sino que lo podemos ejercer cada uno de nosotros. ¿Sí? El hermano Enrique ejerció ese mandato en estos momentos, de enseñarnos y de saber qué quiere decir lo que él está diciendo. Él no lo dice porque se le ocurrió y dijo, yo voy a decir ahí como por salir del paso, no, porque tiene la interpretación y sabe qué quiere decir su versículo. Lo mismo el hermano Héctor, el hermano Custodio y cada uno de nosotros lo que tenemos. Siempre lo que tenemos, eso es lo que vamos a dar, ¿cierto? Lo que hay con nuestro corazón es lo que vamos a aportar, lo que vamos a dar. Por eso dice que escudriñando las escrituras, toda la escritura, toda, esta parte toda, de cada librito que nosotros tenemos, sea como el hermano tiene también ahí en el pequeño, en el Nuevo Testamento, es para enseñanza. Y entre más pues nosotros leemos, pues estamos más enterados de lo que pasa. Como cuando nosotros leemos el periódico o tenemos esa disciplina, no digamos costumbre, sino una disciplina de que a nuestro hogar nos llega el periódico, que ya ahora no es tan frecuente, pero que estamos afiliados a una empresa de comunicación del periódico. Entonces nos va a llegar el periódico todos los días a nuestra casa. Y tomamos y empezamos a leer qué pasó ayer, qué está pasando esta mañana o qué pasó antes de que lo enviara. Y empezamos a leerlo y nos vamos enterando de todo lo que pasa en el país, de todo lo que pasa en otros países y de todo lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Y estamos enterados y entonces vamos a tener una conversación y dice, oiga, ¿sí vio lo que pasó en Cali? Y otro dice, no, yo ni supe. Y usted no sintió, yo no sentí nada. ¿Sí? Mucho les puede pasar. Entonces se empieza una buena conversación porque el uno le va a explicar al otro lo que está pasando. Eso nos pasa a nosotros con la palabra del Señor. Si nosotros la leemos y estamos enterados de lo que el Señor nos está diciendo y quiere darnos a conocer, pues tenemos una buena interpretación de su palabra, una enseñanza buena, ¿cierto? Sabemos que tengo que acepto al Señor Jesucristo, pues delante de Él me postro. Y si de pronto no lo hicimos en nuestra casa, porque se nos pasó, somos humanos y podemos fallar. Cuando llegamos a este lugar, nos postramos delante y le decimos al Señor lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Quejas y reclamos no son para el Señor, son agradecimientos y muchas fortalezas, muchas bendiciones y todo, ¿cierto? Pero no hay ningún problema, porque si yo tengo una queja, pues ¿a quién voy?
¿sí? Entonces, porque como todo no es, porque si no el Señor nos hubiera dicho que todo era una bendición, no hubiera colocado el versículo que tendremos aflicciones, tenemos inconvenientes, nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa por causa de la palabra de Dios, no es por otras cosas, ¿no? Es por causa de la palabra que nos detestan en nuestra familia, porque no, pues que dice, es que usted es muy cansón y cada nadita me está hablando de la palabra y yo ya como que no quiero tener amistad con usted, como que deja de ser mi familiar, pero es por causa de la palabra, no porque tuvimos un disgusto porque me debe un dinero. No, es por causa de la palabra únicamente. Entonces nosotros tenemos esta palabra maravillosa para eso, para escudriñarla, para que nosotros aprendamos un poquito más. En la palabra de Dios, todo lo que caminemos está escrito. Todo. Nos dice que si yo deseo servir en la obra del Señor, dice, buena obra desea, ¿cierto? Deseo servir al Señor en un pastorado, un obispado, en un cualquier cargo, podemos decir. Él nos dice que es muy buena obra lo que deseamos, pero nos da unos parámetros de cómo debemos hacerlo. ¿Sí? No es porque yo quise, no, ahí me dice, usted primeramente tiene que ser, puede ser soltero o soltera, pero si tiene que tener una sola esposa, un solo esposo, ¿cierto? Ser irreprensible, o sea, que no tenga por ahí cosas porque lo van a mirar y van a hablar mal de Jesucristo. Entonces tiene que ser correcto, no dado al vino, no petenciero, ¿cierto? No dado a ganancias deshonestas. No, esto nos pone unos requisitos que uno dice, ¿será que sí quiero ser? Si usted desea ser pastor, ahí le dice cuáles son los requisitos para que después no diga que no se le avisó. Si usted quiere ser diácono, ahí dice sus requisitos, no necesita que, yo a veces digo, pues no necesito, pues sí, qué bueno, y el pastor que es un diácono. No, mire, pero aquí está también, entonces uno también. Lo que le dice el uno, le dice el otro, y uno mira y dice, wow, si quiero pertenecer o no. Y ahí es donde dice, pues mejor es que, si no seguimos de esa manera, pues mejor es que no lo haga y no que me haga que de pronto el Señor se enoje contra nosotros. Porque nosotros siempre tendemos a de pronto hacer lo contrario. Pero ¿sabe qué es lo hermoso cuando nosotros hacemos lo contrario? El Señor nos vuelve a enderezar, nos guía. Porque si es el propósito del Señor en nuestros corazones, que seamos X o Y en el servicio, en el trabajo, en la obra del Señor, Él lo hace, nos dirige a lo que somos llamados, a lo que cada uno de nosotros fuimos llamados, a eso nos dirige el Señor. Que de pronto algunos nos demoramos más que otros, pero llegamos. Debemos llegar al llamamiento. Para instruir, para corregir, lo que decimos siempre, a ninguno de nosotros o a nadie le gusta que lo corrijan. Aunque es muy necesario porque no se corrige por cómo se dijera, como por hacer un mal, sino es para hacer algo en los corazones. El corregir a una persona, el exhortar a una persona, a un hermano, porque sabían hermanos que nosotros podemos corregir también a personas afuera. No en la palabra, pero sí en nuestro vivir diario. Decir, hey, qué pena amigo, pero eso no se dice aquí. Eso es corregir a alguien. Eso es corregir a alguien sin necesidad de que sea conocedor de la palabra. Pero si se puede intervenir, puedo corregir a esa persona. Hey, no lo haga. ¿Por qué? Porque le puede ir mal. Hey, no lo haga porque puede ir a la cárcel. Hey, no lo haga por eso. Porque si usted puede hacerlo y puede corregir a esa persona para que se enderezca, entonces dice, wow. Hey, muchacho,
Si usted coge eso que no es suyo, que yo me estoy dando cuenta, puede ir a la cárcel. Mejor no lo haga, evítese ese problema. ¿Sí? No es coger y correr, hey policía, que él va a ser ladrón, mire, cójalo, hey, agárrelo. Eso no es corregir. Allá que lo lleven para que lo corrijan. No, corregir es decirle, no lo haga para que no pase eso. Es antes de, no después, porque ya para qué. Las cosas son antes. Por eso el Señor dijo, antes de que yo venga, este evangelio será predicado en todo el mundo. Y después, sí vendrá el fin. Para que no tengan excusa de que no se le habló, que no conocía del Señor, que no se le dijo del Señor. Entonces, para nosotros, corregirnos en nuestra congregación, exhortarnos en nuestra congregación, porque por eso dice que no debemos corregir a siervo ajeno, sino que pues, entre nosotros mismos nos corregimos para vivir conforme a la palabra de Dios. Porque si nosotros evitamos que un hermano siga el camino que no debe, podemos enderezar, podemos de que él llegue a los caminos nuevamente, y dice el Señor, has ganado un alma, ha calmado multitud de pecados. ¿Por qué? Porque ha llegado a los pies del Señor nuevamente. Y eso lo bonito, pues se debe hacer con amor. A veces uno cuando está muy jovencito en la obra del Señor, cree que todo lo que hacen no es por amor, es porque son duros con uno, es porque son fanáticos, son religiosos, son como muy chocantes. Pero cuando uno empieza a entender la palabra, dice, wow, anuncia la palabra a tiempo o fuera de tiempo. Escuchen o dejen de escuchar. Usted cumpla con su llamamiento. Entonces nosotros, aquí en 2 de Timoteo 3:16, vemos que cuando empezamos a leer este libro y a conocer la palabra de Dios, pues podemos dar esa bendición. Como el hermano Enrique, como el hermano Héctor, como mi hermano Custodio. A veces decimos, ¿sabe cuál es una frase muy común? Es muy fácil para el hermano Alfonso. Es muy fácil para el hermano Custodio. Muy fácil para el hermano Luis. Porque se la pasan ahí y pueden coger el púlpito y pueden coger el micrófono y pueden hablar. Eso, uy. Ellos tienen como más. ¿Cierto? Se piensa de esa manera. Es que es el pastor, lógico, él sí puede, él sí. No, pero yo sí no creo, porque es que no tengo de pronto ese don, no tengo esa actitud, no tengo. Pero lo que acabaron de hacer es igual, porque como siempre se ha dicho, este lugar es lo mismo que estar en este lugar, ¿sí? Sino que tenemos un micrófono. No creamos, siempre se ha dicho que este lugar es más que el de allá, porque no es así. Siempre lo han dicho nuestros pastores, este lugar es el menos porque es el que sirve. El que sirve a la mesa es el que supuestamente llaman menos, ¿cierto? Pero el que sirve la mesa, mire que hay en restaurantes que les dicen, ¿le anoto la ahí o la va a dar por aparte? O ya está ahí entre la facturita. ¿Cómo quiere que se la anotemos? Entonces el que sale más beneficiado es el que sirve. Sale con su buena ganancia, ¿cierto? Entonces por eso todos quieren servir. No por la palabra de Dios, sino por el beneficio. ¿Ve cómo se dañan las cosas cuando el Señor no ha mandado eso? Entonces, es lo que nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, pues damos de una vez, explotamos con diciendo,
wow, delante del Señor es que se dobla toda la rodilla, por eso yo la... Porque antes no lo hacíamos, de vez en cuando lo hacíamos, yo creo. Bueno, los que no son nacidos en la palabra desde el principio, que han salido de un hogar cristiano, pues ellos, como dice, todo lo hacen como por costumbre. Y pongo a mi hijo de ejemplo que está aquí. Un día me dijo, pues que yo no sé más sino ser cristiano, papá. Yo nunca he sabido nada más que hacer. Y entonces, pues porque él anda ahí en la bendición. ¿Qué más? Pues lógico que qué va a saber más si no ha sabido más. O de pronto, aquí, el hijo de mi hermano Andrés. Pues siempre han estado ahí. No van a saber nada más. Pero los que no hemos estado ahí, pues sabemos que hemos tenido luchas, muchas, y que cuando llegamos a Él, a veces no, nos parábamos y seguíamos, era, corra para un lado, corra para el otro, vaya allí, trabaje acá. De un lado para el otro, y de vez en cuando, porque nos habían hablado de un Dios, pues decíamos, ay Dios, ayúdame. Pero era todo. Pero ¿dónde nos postrábamos delante de Él? ¿Dónde gastábamos un minutico para postrarnos delante del Señor y decirle gracias? Al menos estoy vivo. Ahorita en todas estas situaciones mucha gente se acuerda así de decirle gracias Señor porque estoy vivo, gracias Señor porque no me pasó nada, gracias Señor. A nosotros nos dijeron, ¿y ustedes estaban? Sí, y no se pararon de la cama. No, seguimos meciéndonos. Muchos corrían, otros hacían, pero sí es el sentir. Dijo mi esposa, pues cuando se caiga un palo ahí sí empiezan a correr. Pero no se cayó. Son diferentes maneras, ¿sí?, de actuar. Y no podemos, es que tan maravillosa la palabra que no podemos actuar todos de la misma manera. Todos de la misma manera nunca vamos a actuar. Y a veces se nos mete en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que en la iglesia cristiana de integridad todos tenemos que actuar de la misma manera, vivir de la misma manera, cuando la palabra no es eso lo que quiere, porque cada uno de nosotros tenemos un pensamiento diferente, pero siempre debemos de estar dirigidos al Señor Jesucristo. Lo que hagamos de palabra, de obra, de todo lo que hagamos, siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Dios no nos va a escuchar a nosotros si no invocamos el nombre del Señor Jesucristo, porque Él lo dijo. Todo lo que haga de palabra, de obra, hacerlo en el nombre de Jesucristo y el Señor escucha. El resto no, porque Él sí es el mediador entre Dios y nosotros, no hay otro. Porque si Él nos escuchara directamente, Dios, te digo, dice, está desautorizando su propia palabra, la que Él dijo, la que Él puso en este lugar, lo que mandó que se pusiera en la palabra de Dios. La invalidaría. Y Satanás, hey, me está invalidando su misma palabra, pues tiene como juzgarlo. ¿Y Dios cómo va a ser juzgado? Dios no. Entonces por eso la palabra de Él se cumple. Entonces no es porque Él no quiera hacer las cosas, sino que Él va regido a lo que Él ya dio su mandato. Es que después de que esté un testamento nadie lo puede abolir, sino el mismo que lo. Y si ya está muerto, pues ya quedó así. Aunque el Señor vive, pero Él murió para la humanidad. Y aunque Él resucitó, esto no se invalida, que ya quedó escrito. Porque si no, si fuera otro, pues entonces estaríamos viendo otro libro que es el nacimiento de Jesucristo, y ahora son nuevas ordenanzas. No, esta fue la que ya quedó. No hay más. Yo cuestionaba, y por eso viene a mí, yo creo que esta palabra del Señor, porque yo decía en mi corazón, muchas cosas que a veces dice uno en su corazón solitos, pero el Antiguo Testamento ya, esas enseñanzas de lo que hizo los hermanos apóstoles, los profetas, porque si sabía que los apóstoles estaban en la ley, ellos estaban.
Todo lo que fue enseñado por el Señor Jesucristo fue dentro de la ley. La gracia empezó hasta cuando Él ya fue crucificado y prácticamente hasta que resucitó. Empezó la gracia, porque ahí es donde viene la salvación. Todos ellos fueron enseñanzas. Entonces, ¿para qué si la salvación está, en la gracia está desde el Nuevo Testamento para adelante? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Pero cuando vemos la palabra que dice que toda la escritura es toda la escritura. Sí, que no vamos a tomar como referencia directa a lo que pasó con Moisés. Porque Moisés, ¿sí fue a la tierra prometida o no fue a la tierra prometida? A ver, una pregunta así, saliéndonos del tema un poquitico. Moisés fue a la tierra prometida, estuvo en la tierra, bueno, entonces de pronto la palabra o está mal dicha. Moisés estuvo en la tierra prometida o no estuvo en la tierra prometida. ¿Sí estuvo? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Alce la mano los que sí estuvo en la tierra prometida. Que estuvo ahí, que la pisó. Bueno, y si yo estoy aquí llegando a Suya, estoy ahí, ¿sí entro a Suya o no? Cuidado con eso. ¿Estoy dentro de la iglesia o fuera de la iglesia aquí en este recinto? Pero si desde allá veo para acá, ¿estoy dentro de la iglesia o no estoy dentro de la iglesia? Entonces, la pregunta es, ¿Moisés sí pisó tierra prometida o no pisó tierra prometida? Muy punto, sí, muy buen punto. ¿Y todos estamos de acuerdo en esa? Buen punto. Y si yo les dijera, ¿qué pasó en la transfiguración del Señor? ¿Quiénes estaban? ¿Y quién más? ¿Quién más estaba después de Elías con él? ¿Y en dónde fue que fue la transfiguración? En el monte, hermana, dígalo tranquila. Aquí no vamos a representar a ninguno ni nada. Estamos en eso de que se llama el conocimiento y todos vamos a hablar y todos tenemos ese común. No se preocupen por hablar porque es que eso no es ningún problema. Sí, eso no hay ningún inconveniente. Sí, estamos para corregir, pero dice para corregir en la palabra. Listo, eso es la enseñanza. Porque si no hacemos preguntas y nada, pues entonces todo, ay, sí, no, no. Oiga, pero yo creía que lo que dijo allá el hermano era como de otra manera. Pues entonces digámosla de qué otra manera y podemos llegar a una buena conclusión. En el Monte de los Olivos, y eso era la tierra prometida para los israelitas. Esa era la tierra prometida. Entonces, él en su carne, o la verdad es que como en su carne, así como nosotros, él no pisó. Él no pisó. Porque fue la palabra que el Señor le dio a él. No entrarás. Así como está. Pero ya en la transfiguración él estuvo. Él estuvo en la tierra prometida, porque fue cuando fue la transfiguración, ahí estuvo Elías y estuvo Moisés, juntamente con Jesucristo. Qué hermoso. O sea, no lo dejó con eso de que, mire, aquí, esta es la tierra, aquí es donde estamos, de lo que le prometí. A mí se lo llevó allá. De pronto por eso era que Satanás tenía el cuerpo de Moisés. Para que no fuera en la transfiguración, de pronto, no sabemos en otras cosas. No sabemos con exactitud, o no hemos estudiado, de pronto si lo sabemos, hermano, aquí, pues me pueden informar para yo también tener el conocimiento. Si Satanás conoce el futuro o no lo conoce. ¿Qué dicen ustedes? ¿Él conoce el futuro, Satanás? Si ve que son preguntitas que uno dice, pero ¿cómo?
Entonces, ¿tiene conocimiento del futuro? Pues solo Dios tiene esa potestad. Solo Dios tiene esa potestad. Porque Él no puede adelantársele a Dios. Porque por eso fue que Él creyó que ya tenía todo el conocimiento que Dios le había dado. Y por eso dicen, no, el maestro enseña a su discípulo todo. Porque se puede ir en contra. Si yo enseño a alguien todo lo que yo, de acuerdo a mi trabajo, me quedo sin trabajo. Me sacan de mi trabajo. Porque ya viene otro, lo hace más barato, ya sabe cómo hacerlo y lo hace igual que yo. Siempre tiene que tener como el Señor. Cuando dijo, ¿cómo que usted se puede, cómo así que usted puede estar en todo lugar al mismo tiempo? Y yo no puedo hacer eso, ¿cómo se hace? Dijo el Señor, yo ya no le voy a decir cómo se hace. ¿Cómo estar en todo lugar al mismo tiempo? Eso no lo puede hacer Satanás. ¿Ve? En cambio nuestro Dios sí lo puede hacer. ¿Ve la bendición que tiene? Entonces, no todos tenemos el mismo concepto de la palabra, sino que a cada uno por el mismo Espíritu nos ha dado algo para hacer y decir, de un conocimiento diferente. Por eso muchas personas entienden a una persona y otros a otra. Dice, pero es que es lo mismo que yo le dije, hijo mío, llevo como, y las mamás son así, ¿no? 10 años diciéndole lo mismo. Y viene esta muchacha y le dice 2 palabras y ya le creyó. Pero si era lo mismo que yo le estaba diciendo. Pero ella sí lo convenció. ¿Ve? Eso es lo que pasa en la palabra del Señor. Es que usted me pareció tan aburrido, yo no sé, no le entendí. Y llegó otro palabra, ahora sí le entendí. Voy a Cristo. Sí, Señor, gracias, gracias. Y cuando le dije, y yo llevo 2 años diciéndole lo mismo. Porque el Señor hace como Él quiere. La persona que tiene estipulada para esas cosas lo hace. Sí. A veces es muy bonito eso. Si yo ya no pude, bueno, Señor, gracias, yo ya cumplí, pero yo no puedo meterme porque viene otra persona que sí va a tener ese carisma, que abre la mente a esa persona y le va a entender. Por eso todos los apóstoles decían algo diferente. Es hermoso cuando nosotros podemos entender eso y no es que, ¿será que yo no sirvo para eso? No, lo que pasa es que de pronto usted preparó el lugar y vino el otro y preciso lo encontró. Bien. ¿Sí? Preparamos esta matica, el hermano Alfonsito se esmera por las maticas de café y todo y ya, y de pronto por ahí en 1 año o 2 años ya no estamos nosotros aquí, en otro lado y todo, y hasta el hermano Alfonso ya está en otra misión por allá que no es en Subia. Y el que llega ya le encuentra con cafecito y todo, y ya antes le quita las pepitas y dice, oye, hice un café nomás de delicioso aquí, y nosotros, oiga, y nosotros ni una pepita. Y estando ahí tantos años y ni una pepita, y el otro sí vino a disfrutar del cafecito. Y la palabra no lo dice, ¿cierto? Ahí no lo dice la palabra. Que uno planta y el otro edifica y el otro recoge cosecha. Pero que todos nos gozamos porque somos del mismo cuerpo. Entonces la palabra es eso, enseñar, corregir, hermano. Y es hermosísimo cuando nosotros empezamos a ver que por una palabra de algún hermano, a mí me han hecho corregir mucho, mis hermanos, que no lo crean ustedes, corregir mucho, y mucho es mucho, harto puedo decir yo, gracias al Señor Jesucristo. Y ha usado personas, y de pronto mi orgullo, y de pronto eso que tengo de la dureza, soy muy frágil emocionalmente, pero muy duro en muchas cosas, me hace no decirle, oiga hermana Andreita, por lo que me dijo, muchísimas gracias, Dios te bendiga. De pronto ella me corrige a mí y ella nunca va a saber lo que hizo conmigo porque no se lo voy a decir. Y a veces de pronto nos pasa mucho, a muchos eso, pero tenemos en el corazón, gracias a lo que me dijo esta hermana fue que yo pude. ¿Por qué? Porque no sabemos el corazón de pronto de ella. Y si yo le digo a mis hermanos, gracias a la hermana Andrea, estoy ahora aquí en pie y ahora anuncio la palabra porque me dijo unas maravillas, me dijo esto, esto y esto, y la hermana Andrea, gracias y gracias y gracias a la hermana Andrea. Entonces la hermana Andrea que está ahí sentadita empieza así, y dice, uy, gracias a mí.
Y el Señor quedó por fuera de todo. Y se pone como por encima de todas las personas porque le están agradeciendo por algo que pues hizo el Señor, pero fue usado. Fue usada, mis hermanos, cualquiera de nosotros fue usado para eso. Pero de pronto para no hacer un mal es mejor callados. Si el Señor mismo nos lo dice, que usted entre en su aposento, en su intimidad con el Señor, hable con el Señor, dígale al Señor sus cositas, hable sinceramente con el Señor. Me decía una persona, mire, don Robinson, yo llego allá a mi lugar y le digo, ay, Señor, ¿cómo me le va? ¿Cómo estamos hoy? No, pues yo también estoy bien, gracias a... Mire, usted ya sabe lo que me pasó. Y me pasó un poco de cosas así. Digo, así es que yo estoy en mi lugar con el Señor. Yo, wow, es un modo de ser, ¿no? Yo hablo como si fuera con Él, como otra persona, como si fuera un amigo, como si fuera esto. Yo no me pongo, ay Señor, Dios, Padre Santo, y mire que me pasó esto, Dios mío. No, no, yo hablo es como, ay sí, y entonces ¿qué vamos a hacer para esta situación, mi Señor? Usted que me ayude y me dé sabiduría, porque yo qué voy a hacer. Y entonces empezaba así, y a mí me parecía, yo escuchándole decía, wow, está como hasta bonito eso. Pero ese es el que le nace y es el que lo hace, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. De ponerme como a la par con el Señor de esa amistad, así como, ¿sí? Y él como ponerse en junta con él, y entonces ¿qué vamos a hacer, Señor? Pues yo hago lo que tú me digas. Así no me guste, yo lo voy a hacer. Yo, wow, yo solo escuchaba, porque ¿sabe qué he aprendido, hermanos, de muchos hermanos acá y de otras partes? De empezar a escuchar y de empezar a dejar hablar a otros. También estoy aprendiendo, ¿ve? A dejar de no ser tan acelerado, también estoy aprendiendo. Después de 26 años, imagínense hasta ahora. Como niños recién nacidos que deberían de ya ser maestros, estamos aprendiendo. Todo es un aprendizaje. ¿Y qué dice el Señor? Para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, con un solo fin, mis hermanos. Con un solo fin. ¿Sabe cuál es ese fin, hermanos? Entre todos nosotros, de la Iglesia Cristiana Integridad, de que nosotros estemos enteramente preparados para hacer una buena obra. Que sintamos la buena obra para con las personas, para con el servicio, para con el que sea, hermanos. Eso es lo que nos prepara a esas buenas obras. El hermano Enrique es el que nos prepara cada día cuando él dice, la palabra dice de esta manera. ¿Cuál fue su versículo, mi hermano? Buscar a Dios mientras que pueda ser hallado. O sea que llegará un momento en que no es hallado, ¿cierto? Porque él dice, porque siempre me tendrán. No, porque es mientras puede ser hallado. Quiere decir, cuando dice mientras puede ser hallado, quiere decir que de pronto ya después no lo vamos a hallar. Entonces hay que buscarlo. Ya he pedido de decir, hermano. No lo vamos a hallar. Y eso me hace acordar, hermano, yo diciendo una vez, decía yo, cuando empecé el evangelio y empezó la empresa, yo decía, oiga, yo sí voy a ser un buen evangelista. Yo le decía a mis hermanos, digo, ¿por qué? Digo, porque yo visito casi 20, 30 o a 50 mujeres en el día. Y si yo le hablo a cada una del Cristo, imagínese. Digo, pues entonces se quedaría usted entregando 50, ¿quién sabe cuántas semanas? Porque usted con lo que habla tanto allá se va a quedar. No, uno cuando está en el trabajo es en el trabajo, cuando es la palabra. ¿Ve? Dice, uno piensa, uy, sí, yo le hablo y otra, uy, yo le hablo y otra. Y cuando el Señor decía una vez por parte del pastor, él pidió ahí, decía que cuando uno está en la empresa, pues tampoco use el tiempo de la empresa para hacer el evangelismo, para hablarle del Señor, cuando está incomodando a otros y cuando la empresa no le está permitiendo, porque entonces sería contender y eso no vino el Señor. Usted cumpla con su trabajo y la obra del Señor es diferente. Porque si siente mucho el llamado de predicar y anunciar, pues entonces sálgase de su trabajo y siga el evangelio, siga evangelista. ¿Ve? Entonces es lo bonito porque cada día vamos, ¿qué? Aprendiendo de la palabra que somos siendo enseñados. Entonces por ese motivo es que pasa. Entonces, y eso. Y lo que dice el hermano Héctor, ¿qué? ¿Cuál es su versículo?
Buscamos al Señor mientras que puede ser hallado, porque después de pronto no. Pero teniendo un conocimiento hace que es cuál, que no hay otro Dios, que no vamos a pensar en varios dioses, porque ¿a quién voy a buscar entonces? Busque a Dios, pero ¿cuál Dios? Es el suyo, porque es uno es, y no hay otro. Y después me doblaré delante de su rodilla. ¿Ve cómo concuerda todo, cómo se pasa? Y eso que son 3 versículos. Porque toda la escritura es eso, inspirada por Dios y útil para enseñar. Y va encaminada en un solo don, Jesucristo, la salvación. La salvación de nosotros. Entonces todos nosotros podemos enseñar. Con ese solo versículo sí ve hasta dónde hemos llegado. ¿Por qué? Porque eso es la enseñanza. Eso es aprender, redarguir, corregir, instruir. Y vamos a decir de que todos vamos a estar enteramente preparados para hacer esa buena obra del Señor. ¿Y cuál es la buena obra? Que los demás se conviertan a Cristo, que lleguen a la presencia del Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, pues creo que el Señor nos ha dado una maravillosa enseñanza el día de hoy y le agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por su palabra.